Bien, vamos a leer de la unidad 1, el ejercicio 8 y 9. Esta es una unidad de repaso sobre todo. Veamos lo que dice el ejercicio 8. La masa crítica de un material fisionable es la cantidad mínima que debe ajustarse para iniciar la reacción en cadena. Para el caso de Neptunio, 237 es de 60 kilogramos. Este elemento tiene una densidad de 19,5 gramos por centímetros cúbicos. ¿Qué radio debería tener una esfera de este material en unidades del sistema internacional que posee la masa crítica? Vamos a ir desglosando y vamos a poner cuáles son los datos que tenemos. Bien. Estamos hablando, tenemos la masa que tenemos del material, que son los 60 kilogramos, y tenemos su densidad. Cuando me dice qué radio debería tener una esfera, es que nosotros vamos a tener un volumen, ¿sí?, de una esfera de este material. Entonces nos preguntan cuál es el radio. Esto es un círculo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la esfera tiene otra dimensión, pero la pregunta es, ¿cuál es este radio? Para esto tendríamos que agarrar y buscar cuál es la fórmula de volumen de una esfera para poder obtener a través de la densidad y con estos kilogramos cuál es el radio que debería tener. Nosotros sabemos que densidad, ¿qué es? Ahora que voy a cambiar el color así se ve un poco mejor. Densidad va a ser igual a... Masa sobre volumen. Exacto. Masa sobre volumen. ¿Conozco la masa? Sí, dijimos que era los 60 kilogramos. ¿Conozco la densidad? Sí, son estos 19,5 gramos sobre centímetros cúbicos. Este volumen es la fórmula que tenemos que buscar. ¿Ustedes por las dudas las tienen a mano? ¿Puede ser que volumen sea igual a masa sobre densidad? Claro, pero cada uno vamos a ver, fórmula, volumen, esfera. Cada una de estas, parece que no puedo bajarlo. ¿Ustedes ven ven mi YouTube, mi Google, digamos? ¿Mi buscador? No, vemos la pantalla donde están las preguntas. A ver, vamos a ver. ¿Ahí? Sí, ahora sí. Paren que quiero... Ahora sí. Vamos a buscar volumen esfera. Cada fórmula, ¿sí?, cada cuerpo tiene una forma de volumen distinto. Nosotros sabemos que, por ejemplo, un rectángulo es base por altura. Para la esfera tenemos esta fórmula. Volumen va a ser igual a 3/4 por pi por radio al cubo. Dijimos que densidad era igual
a masa por volumen, ¿no es cierto? Volumen dijimos que era 3/4 por pi por radio al cubo. ¿Cuál es mi incógnita? R. Esto es lo que nos pide el ejercicio. El radio que debería tener. ¿Sí? ¿Se fue entendiendo? Lo que voy a hacer va a ser despejar este radio al cubo. Tienen que tener en cuenta dos cosas. ¿Me escuchan? Por las dudas. Sí, sí, profe. Bien. Tienen que tener en cuenta dos cosas. Primero, fíjense las unidades. Mi densidad está en 19,5, pero gramos por centímetros cúbicos, mientras que yo tengo mis kilogramos, mi masa en kilogramos. Entonces, tienen que estar en la misma unidad, tanto kilogramos como gramos, para poder hacer, usarlos en la misma fórmula. Para esto, los 19,5, si los multiplicamos por 1000, $19,5 gramos sobre centímetros cúbicos, para poder hacer el pasaje de unidades, tenemos la regla de 3, y si no, les voy a enseñar un truquito. A lo mejor ya lo saben, pero para poder hacer, vamos a hacer más espacio. Bien. 19,5 gramos sobre centímetros cúbicos. Vamos a esto multiplicarlo por una división que va a significar, en sí es lo mismo, así que es como si lo multiplicáramos por 1, pero en realidad lo que vamos a poner va a ser las equivalencias. Por ejemplo, 1 kilogramo son 1000 gramos. Esto es lo mismo, es como si fuera la unidad. ¿Qué nos va a permitir? Que este gramos se va con este gramos y ya nos queda kilogramos. Pero tenemos que hacer lo mismo con los centímetros. Entonces lo vamos a multiplicar por, lo tengo que pasar a metros. 1 metro cúbico, porque estamos hablando en cúbicos, son decímetro centímetros cúbicos. De esta forma, estos centímetros se van con estos. Y esto me va a quedar 19,5 por 1.000.000 sobre 1000, o estos 3 se van con estos 3, y directamente me queda multiplicando 19,5 por 1000, y esto me va a dar 19.500 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, está bien. Bárbaro. Con este valor
nosotros ya podemos pasarlo a este. Densidad va a ser igual a masa sobre 3/4 por pi por radio al cubo. El segundo detalle que tienen que prestar mucha atención es cómo van a hacer este despeje. Para eso lo que vamos a hacer es pasar densidad acá abajo, dividiendo, y 3/4 multiplicando. ¿No es 4/3? Ay, puede ser, para que lo volvemos a ver en el Google. Entonces, por las dudas, ¿le dieron algún listadito de fórmulas de volumen? Sí, es 4/3. ¿Le dieron algún listado, tipo un resumen de fórmulas para tener a mano? Que yo recuerde, no. Bueno, acá sacamos el radio al cubo y acá pasamos a la densidad. Y ahí pueden terminar de hacer el ejercicio. Los dejo un ratito a ver si les sale. ¿Les dio? Sí, puede Fíjense. ser que da 7,35 por 10 a la menos 4. No. Una vez que tienen esto, fíjense que tienen el cubo, ¿no? Después tenemos que hacer raíz cúbica. Ah, sí, me faltó la raíz, esa es la raíz. ¿0,09 da? Exacto. ¿Qué unidad? ¿Qué unidad nos quedaría? La única que queda sin cancelar es metro cúbico. Bien, en realidad es metro. Metro. Cuando yo paso la raíz cúbica, me queda, ese 3 se elimina y me quedaría metro. Fíjense que, bueno, si ustedes ven el resultado que les da en el ejercicio, les da 9 centímetros. O sea que nosotros tenemos 0,09 metros. Si hacemos el pasaje de decímetro a centímetro, van a ver que les coincide. Bien, vamos a ver el ejercicio 9. Vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos recién. Vamos a leerlo y marcar cuáles son los datos que tenemos y cuáles son las dudas que tenemos o la incógnita que tenemos que averiguar. El peso de un objeto es de 50 kilogramos fuerza en un lugar de la Tierra, en el que la aceleración de la gravedad es 9,805 metros por segundo cuadrado. Tener en cuenta que el peso se puede calcular como la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. Entonces, el peso va a ser igual a masa por gravedad. ¿Cuál es la masa del objeto expresada en kilogramos? Lo que me da acá, estos 50 kilogramos, es el peso del objeto. Solamente un punto y aparte. Vamos a siempre diferenciar lo que es el peso de lo que es la masa. Lo que nosotros normalmente llamamos kilogramos es la masa del objeto. En este caso, lo que me da estos 50 kilogramos fuerza es el peso del objeto, ya que está afectado por la gravedad. En el sistema internacional, nosotros la unidad
del peso o de cualquier fuerza es el newton, que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Esto es distinto de lo que es el kilogramo fuerza, o lo podemos ver así, kilogramo fuerza. Vamos a buscar en el Google la equivalencia entre las unidades Newton y el kilogramo fuerza. Un newton es igual a, es prácticamente lo mismo, pero van a ver que cambia. A 0,1 no me entra, pero 0,1019 kilogramos fuerza. O lo que podemos hacer es que un kilogramo fuerza, que es lo que vamos a usar nosotros ahora, es igual a 9,8 newtons. Entonces, este valor, estos 50 kilogramos, lo primero que tengo que hacer es pasarlo a newton para poder la masa del objeto buscarla en kilogramos. La aceleración de la gravedad es el siguiente dato que yo voy a necesitar para poder despejar, partiendo desde esta fórmula. Si partimos de que el peso es igual a la masa por la gravedad ya la tenemos, nos da acá 9,8, y el peso es esto, pero pasado a newton, ¿sí? Y de acá solamente despejamos la masa. ¿Lo prueban? Puede ser que sea 50 kilogramos. Sí, tranquilamente, sí. Con estos kilogramos, aplicamos para el punto 2. Primero los pasamos a libra. Kilogramos a libras. Un kilogramo. Yo les diría que se vayan anotando todas las fórmulas, las equivalencias, o busquen alguna tablita de equivalencias para tener a mano. Es 2,2 libras. Entonces, 50 kilogramos 50 por 2,2
dividido 1, 110 libras. Ahora tenemos que pasar los 20 litros a pies cúbicos. Un litro son 0,35 pies cúbicos. Entonces, 20 litros por 0,035 me da 0,70 pies cúbicos. Con estas igualdades, 110 libras y los 0,7 pies cúbicos, ya teniendo, puedo obtener la densidad. Dijimos que densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Cuál es mi masa? 110 libras sobre, y mi volumen, 0,7 pies cúbicos. Esto me da 157 libras sobre pies cúbicos. ¿Se entendió? Sí, profe, a mí también me da eso. Bien, buenísimo. ¿Tienen alguna otra duda de los ejercicios de la primera? Profe, yo tengo duda con el 11 o el 12, que son parecidos, pero no los entendí cómo ser. A ver, bueno. ¿Esto ya está? ¿Lo puedo borrar? Por mí sí. Buenísimo. Porque ahora muevo y se mueve todo. Vamos a la siguiente página entonces. 11 y 12. El periodo... Claro, yo lo que no entendí es porque te pide qué unidades tiene, o sea, te pide como algo de las unidades, no entiendo, creo que es, sí, el 11 no lo entendí cómo hacer, y el 12 y el 13 te piden algo de las unidades, y no entiendo cómo resolverlo. Bien, a ver, el periodo de un péndulo simple definido como el tiempo para una oscilación completa se mide en unidades de tiempo y está dado por t igual a 2pi al raíz cuadrada de 1 sobre g, donde... L, no sobre 1, donde L es la longitud del péndulo y g es la aceleración de la gravedad, en unidades de longitud divididas entre el tiempo al cuadrado. Demuestra que esta ecuación es dimensionalmente consistente. Unidades de longitud
divididas entre el tiempo al cuadrado. Esta T, lo que yo tengo que buscar, dice unidades de longitud divididas en tiempo al cuadrado. Por ejemplo, metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la unidad en la que mido yo el periodo. ¿Cómo voy a hacer? A ver si puedo hacer más lugar acá. Vamos a trabajar de este lado. 2pi sabemos que es adimensional, porque pi no tiene ninguna unidad. Sobre L por G. Esto no me va a importar, así que no lo miro, solamente voy a mirar esto, que eso es lo que me va a definir mis unidades. ¿Cuál es la unidad de L? Metros. Y mi gravedad va a estar dada en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Bien. Lo que está acá es esto. La gravedad no va a estar dada. Fíjense, la gravedad es la aceleración debida a la gravedad en unidades de longitud divididas entre el tiempo. No está dada por la gravedad que conocemos siempre, sino que es longitud sobre tiempo. Y ahí sí vemos que es metros sobre segundo al cuadrado. De esta forma, metro se va con metro y nos queda segundo al cuadrado hacia arriba. Y nos va a quedar segundo al cuadrado, la raíz cuadrada de segundo al cuadrado, que me va a dar segundos. ¿Sí? Era un truquito ahí. El periodo, la unidad de t, es segundos. Que es lo que coincide acá. El 12 dice, ¿qué unidades tiene la presión de un cuerpo sumergido en el interior de un líquido en el sistema CGS? Si la misma se puede expresar como presión igual a densidad por gravedad por altura, donde phi es la densidad del líquido, g es la aceleración de la gravedad y h es la profundidad a la que se halla el objeto.
Ahí tenemos que volver a hacer lo mismo. Partiendo de esto, ¿qué unidades tiene la presión de un cuerpo sumergido interior de un líquido? P es la densidad por G por H. Si esto trabajaríamos en unidades, es la densidad del líquido. Entonces, ¿qué es densidad? Masa Sobre por volumen. Exacto. La masa va a estar dada en kilogramos, por ejemplo, y el volumen, en realidad, perdón, acá va a estar dada en gramos, porque estamos hablando de centímetros, gramos, segundos. Entonces, gramos por centímetros cúbicos por la gravedad, entonces va a estar dada, sabemos que la gravedad es metros por segundo. En este caso, seguimos con metros por segundo al cuadrado por h, que es la profundidad, y va a estar dada en centímetros. Centímetros se va con 1 de este y acá me van a quedar 2. Y por lo tanto la presión va a estar dada por gramo, por metro. Y acá nos queda centímetro cuadrado. Perdón, acá este es un centímetro también. Entonces nos queda uno solo. Entonces nos va a quedar gramos sobre centímetros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Este sistema no es el sistema internacional, sino que tiene esas características. Centímetros, gramos y segundos. Siempre son en esas 3 dimensiones. ¿Se entendió? Y ahora sí, profe. Igual, a ver, esta unidad, está bueno que la sepan, no se maten si no les salen los ejercicios, porque lo que es para prepararles la cabeza para todas las otras unidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando veamos hidrostática o hidrodinámica, van a necesitar saber qué es litro, diferenciar que litro es distinto a centímetros cúbicos, que tiene una equivalencia. Y esta parte acá, lo que les hace es jugar con si está bien dimensionado o no dimensionadas cuando hacen las fórmulas. Es un poquito van a ver que con la práctica, ¿sí? les va a ir ayudando. De la unidad que estaban dando ahora de fuerzas, ¿pudieron ver alguna? ¿Tienen duda de esa? Sí, yo tengo algunas dudas de aplicación de las fuerzas de los ejercicios. Dale, ¿querés decirme algún ejercicio? Vale. Principalmente el 6, que después sigue están conectados. Bueno, sobre un plano inclinado que no presenta fricción, hay 3 bloques unidos como muestra la figura. Si el sistema está en equilibrio, tengo que determinar cuál es el valor de la masa, M, mayúscula.
En estos casos, fíjense que no les dan números. Entonces les van a quedar todas las expresiones, va a quedar todo en función de una expresión. Cuando son así, normalmente, por experiencia, siempre era como que costaba más verlos. Vamos empezando a analizar cada uno de estos bloques como un sistema individual. Hagamos el diagrama de fuerza del bloque M. ¿Qué va a tener el bloque M? Su peso y una tensión, le vamos a llamar tensión 1, que tienen que ser lo mismo. La sumatoria de las fuerzas en el bloque I me va a dar que en el eje I, el peso del bloque M menos mi tensión en 1 va a ser igual a 0 newton. Un dato importante es este. Cuando dice el sistema está en equilibrio. Que el sistema esté en equilibrio significa esto. Que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a 0. Cuando el sistema se está moviendo, por ejemplo, hay una aceleración más que se esté moviendo. Si el sistema se está moviendo, pero con velocidad constante, también le tenemos que poner es igual a 0. Ahora, cuando el movimiento presenta una aceleración, eso significa que la resultante de las fuerzas es distinta de 0, va a existir una fuerza, por lo tanto va a ser igual a masa por aceleración. Pero, mientras tanto, cada vez que estemos en esta frase, equilibrio o velocidad constante, siempre se iguala a 0. De esta ecuación podemos decir que el peso de M va a ser igual a T1. Vamos a poner peso M igual T1. Vamos a analizar ahora mi segundo bloque. El bloque, el M minúscula va a tener la tensión en 1, la tensión 2, y a la par va a tener su propio peso. Y como está en contacto con una superficie, va a tener una fuerza normal, que esta fuerza normal es perpendicular a la superficie del plano inclinado. Para nosotros poder sumar esto, tenemos que, el primer paso es establecer cómo van a ser mis ejes de referencia. Mi consejo es que cuando tienen plano inclinado, los ejes los acomoden en este sentido. A este llamarlo eje X, y este es mi eje Y. Con esto nosotros vamos a poder proyectar. Este va a ser θ. Y voy a poder buscar las componentes del peso P
peso M minúscula va a tener su componente en el eje Y y su componente en el eje X. Ahora que tenemos ya el diagrama hecho, vamos a hacer sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, hablando ahora solamente de este, ¿no? Vamos a trabajar por cubo. La sumatoria de las fuerzas en Y me va a dar la normal menos la componente del peso de M minúscula en Y. Dijimos que está en equilibrio, entonces igual a 0 newton. Esto me dice que la normal es igual al peso de M minúscula en Y, o lo que es lo mismo que peso en M minúscula por, que tengo acá, coseno de tita. ¿Cómo hago yo el triángulo? Si esto es tita, este es mi ángulo complementario, y el triángulo que se forma acá va a ser el complementario de este. Entonces, este es tita. Hacemos sumatoria de las fuerzas en X y vamos a tener la tensión en 1 menos tensión 2 menos el peso, la componente X del peso M. T1 dijimos que es peso M mayúscula. T2 no lo conocemos todavía. La componente en X del peso de minúscula es peso por seno de tita. Entonces, despejando PM, T2 más P minúscula por seno de tita. Vamos a analizar ahora mi último cuadrante. Mi último bloque de este cuadrante. Vamos a ¿qué fuerzas influyen? Voy a tener mi tensión, mi T2, y voy a tener mi peso, que me dice que es 2M.
Voy a volver a tener la normal. Y algo que no notamos acá es que si yo acá despejo T2, es igual a P mayúscula, PM mayúscula, menos el peso de M minúscula por el seno de tita. Para hacer la sumatoria de fuerzas, de vuelta trazamos los ejes X y el eje Y. Si esto es tita, esto es tita. Y volvemos a hacer sumatoria de fuerzas. Sumatoria de las fuerzas en Y. La nueva normal. Normal 2M menos la componente en Y del nuevo bloque. Esto siempre igual a 0 newton. El peso de dos cosas por, de vuelta, coseno de tita. Sumatoria de las fuerzas en X. Y ahora voy a tener mi tensión en 2 menos la componente de X de P2M. Voy a reemplazar donde tengo T2 por esto. Esta X. Menos, y esto lo voy a, es P2M por también seno de tita. El peso de M mayúscula va a ser igual. PM por seno de tita. Y el peso más dos M por seno de tita. Esta 2M significa que es el doble que M. Por lo tanto, yo puedo poner lo siguiente. Como es el doble, es 2 por PM por seno de tita. Entonces, mi resultado final es que el peso del bloque M mayúscula es 3 veces el peso del bloque M chiquito por
el seno de tita. Me faltó eso. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, pero profe, cuando ahí decís PM, estás contemplando el peso, o sea, la masa por aceleración. Y si acá te pide la Exacto. masa sola, habría que Exacto. separarlos. Cualquier peso es masa por gravedad. Entonces, si lo que nos pide es la masa, a esto todavía lo tendríamos que hacer. Va a ser igual al peso de M sobre la gravedad. A ustedes a ver cómo les pone el resultado. El resultado 6A. Claro, directamente, como este también es peso, vamos a hacerlo acá arriba. A mí en el resultado me dice que es 3M por seno de tita. Exacto, porque la masa dijimos que es PM sobre G, o sea, todo esto dividido G. ¿Qué pasa? Esta P minúscula también es masa por gravedad, entonces se van a tachar con este. Masa va a ser igual a 3 por M minúscula por G por seno de tita sobre esta G, ¿sí? Esto se va a ir con esto y te va a quedar que la masa mayúscula es 3 veces M minúscula por seno de tita. ¿Se entendió? Sí, profe. Bárbaro. Fíjense que ahora lo que nos pide es las tensiones en 1 y en 2. O sea que nosotros con estos datos que pusimos acá arriba podemos averiguar los dos valores. Ya los averiguamos antes, digamos, ya hicimos el despeje a qué es igual cada una. T1 va a ser igual a PM, por lo tanto es esta, 3 por el peso de M por seno de tita. Fíjense que usted, a la hora de hacer el resultado les dice 2 por mg. Acá están al revés. Bueno, o sea, nosotros le pusimos T1 a esta y T2 a esta. Y acá en el resultado se los dan invertidos. Ella le deben haber puesto T1 a esta y T2 a esta. Vamos a pasarlo en limpio. Nosotros dijimos que PM mayúscula es 3 por el peso de M minúscula por seno de tita. Entonces, T1 va a ser lo mismo. Va a ser igual a T3 por
M minúscula por G, así se los dan ahí en el resultado, por seno de tita. Y además, para T2, fíjense, es PM menos PM por seno de tita, o sea, a los 3 le restó esto acá. Entonces, mi T2 va a quedar 2 menos 1, 3 menos 1, 2. Lo que tienen anotado como resultados se los da invertido. T1 les da este valor y T2 le da este valor. Pero ahí eso es simplemente cómo lo llamamos, a cuál le ponemos 1 y a cuál le ponemos 2, nada más. Vamos a hacer el último. Les dice, si se duplica el valor encontrado para la masa suspendida en el inciso A, o sea, si M es 2 veces lo que ya conocíamos, calculemos la aceleración de cada bloque y las tensiones T1 y T2 y exprese los resultados en función de M, G y tita. ¿Qué pasa? En este caso, al duplicarse el valor encontrado, o sea que M va a ser mucho más pesado, el sistema ya no va a estar en equilibrio. Entonces, todas mis sumatorias de fuerzas van a ser igual a masa por aceleración. Los que nos piden el ejercicio C es averiguar cuánto es esta aceleración. Para eso vamos a tener que volver a analizar cada uno de estos bloques, pero ahora en lugar de igualarlo a 0, lo tenemos que igualar, ¿sí?, a la expresión que yo les puse recién. Igual ya nos queda un poco tiempo. Si quieren, si les parece, se lo dejo planteado para que lo resuelvan por su cuenta y para la próxima clase lo vemos todos juntos, si lo pudieron resolver o no.